cuál es la aplicación para nosotros en este tiempo y qué lugar ocupamos dentro de lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. ¿Cuántos quieren ser parte de lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros? Me pregunto. Amén. ¿Quiere ser parte de lo que Dios está haciendo alrededor de usted? Porque Dios está haciendo algo alrededor de usted. Alrededor de su vida, alrededor de su familia, alrededor de cada uno de nosotros, Dios está trabajando en alguna manera. Y yo sé que cuando les pregunto si alguno quiere ser parte, yo sé que deben de estar pensando ustedes, bueno, ya sé que pastor, usted ahora nos va a decir quizás lo que esto va a costar para ser parte de lo que Dios está haciendo. Y en cierta manera, sí. Le voy a decir, pero también le voy a hablar otras cosas que son muy importantes, porque queremos ser parte de lo que Dios está haciendo hoy, porque sabemos que Cristo viene pronto, iglesia. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Hablábamos hoy en la escuela dominical que la venida del Señor está cada vez más cerca que nunca. Se está poniendo todo en su lugar. Lo que está pasando a lo largo y a lo ancho del mundo nos posiciona en un tiempo profético a nosotros en la iglesia, porque ¿alguna vez usted se puso a pensar por un momento que podríamos nosotros ser la generación que será arrebatada en las nubes con Cristo? Gloria a Dios. Uno solo está contento aquí. Ay, aleluya, gloria a Dios. Usted se puso a pensar que usted y yo podríamos ser esa generación que la palabra del Señor nos habla, que seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con Cristo. Imagínense qué bendición tan poderosa que usted y yo seamos esa generación que no vea muerte. ¿Será posible algo así? ¿Qué cree usted? Pues está escrito en la palabra y yo creo que hay una gran posibilidad que nosotros podemos ser esa generación que es arrebatada en las nubes con Cristo. Y tenemos que estar preparados para esto porque vendrá una gran fiesta, porque vendrá una gran boda, porque vendrá un momento especial en el que estaremos en la presencia del Señor por toda la eternidad. Y yo sé que cuando hablamos de esto muchas veces en nuestra mente no lo alcanzamos a comprender porque tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantos planes, tenemos tantas situaciones en nuestra vida que nos rodean que decimos, bueno, pero ahora no porque estoy ocupado con esto, porque estoy ocupado con aquello, y nuestra mente humana, en nuestra conciencia o en nuestro entendimiento, no alcanzamos a comprender lo que va a ser ese momento o ese tiempo por toda la eternidad en la presencia de Dios. Nos cuesta discernir, nos cuesta comprender o asimilar esta verdad de que un día estaremos en su presencia para siempre. Y muchos de ustedes quizás, como yo muchas veces me lo he preguntado, bueno, ¿qué vamos a hacer en su presencia toda la vida? ¿Qué vamos a hacer allá en el cielo toda la eternidad con el Señor? Y el Señor tiene todo diseñado, tiene un tiempo en el que vamos a... Y por supuesto vamos a estar alabando toda la vida allá en el cielo en la presencia del Señor. Pero también hay cosas que estaremos haciendo allá en la presencia del Señor. Y la razón o el hecho de que no alcanzamos a entender o a comprender esta gran realidad de que como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, estaremos en su presencia por toda la eternidad, muchas veces nos lleva a vivir sin estar preparados para ese momento. Sin estar preparados para ese momento. Y si yo le preguntara a usted, ¿quiere ser parte de una fiesta? Te diría, ¿cuándo es, pastor? ¿A qué hora vamos? ¿Qué hay que llevar? ¿Quiere ser parte de una carne asada? ¿Quiere ser parte de un convivio? Usted va a decir, no, ni me pregunte, pastor, ¿cuándo es? ¿A qué hora es? Pero si te pregunto, ¿realmente quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo en este tiempo? Muchos de ustedes quizás dirían rápidamente, sí, sin duda queremos ser parte de ese mover de Dios, pero la razón del entusiasmo a esta pregunta es que la mayoría de las veces la iglesia de hoy, nosotros, los hijos de Dios, no leemos la palabra. No meditamos en la palabra. Ya va a empezar temprano, pastor. Yo pensé que era la introducción esta. Simplemente quizás veremos falsa paz por un periodo de tiempo hasta que el anticristo se siente en el trono y Cristo reine para siempre. Hasta que los últimos acontecimientos que este libro, la Biblia, nos relata, sucedan uno a uno. Y si yo le pregunto hoy, ¿quieres tú ser parte de todo esto?
Pues yo creo que la mayoría de ustedes me diría, sin duda que quiero ser parte. Pero tenemos que estar preparados si queremos ser parte de lo que viene adelante, iglesia. Tenemos que estar preparados. El mensaje de hoy se titula La generación del Espíritu. Porque la generación del Espíritu somos nosotros en este tiempo. En este tiempo usted y yo somos esa generación. La generación del Espíritu. Y esto es clave, pone atención, porque en la escritura que acabamos de leer, el profeta Oseas le hace un llamado al pueblo que nunca pasó de moda, ni pasará. Él le dice, venid, volvámonos a Jehová. Venid. Volvámonos a Jehová. Y este llamado sigue estando tan vigente como lo estuvo en el tiempo de Oseas, porque hoy más que nunca el pueblo o la iglesia de Dios pareciera estar cada vez más lejos del Señor. Pareciera estar cada vez más distante de la relación íntima, de la relación personal con el Señor. Decía hoy temprano la pastora de ese momento en el que Él nos llama mi hijo amado, mi discípulo amado, mi discípula amada. Casi nos tiene que andar buscando el Señor por todos lados. El discípulo amado, la discípula amada era el que estaba recostado en el regazo de Jesús todo el tiempo. El que tenía una relación, el que tenía intimidad con Jesús. Y creo que en este tiempo, más que nunca, puedo ver por los años que tengo de ministerio y por las cosas que están pasando, no solo en nuestra iglesia, sino a lo largo y a lo ancho del mundo. Al hablar con diferentes pastores, podemos ver mucho movimiento, podemos ver mucha euforia, muchas veces, muchos fuegos momentáneos, pero podemos ver poca intimidad. Poca intimidad con el Señor, iglesia. Poca relación con el Señor. Y el llamado del profeta Oseas al pueblo sigue siendo el mismo. Venid, volvámonos a Jehová. Volvámonos a Jehová. Acerquémonos a nuestro Dios. Vivamos en una relación íntima, en una relación personal. Dice la Escritura que Oseas llama al pueblo a que realmente dejen de vivir en una falsa relación, en una falsa religión, y se acerquen de una vez por todas en su corazón a Jehová. Que se rindan de todo corazón. Y ese llamado sigue vigente para nosotros en este tiempo, iglesia, porque andamos para todos lados ocupados con un montón de cosas, pero en realidad muchas veces nuestro corazón no está tan cerca de Dios como debería de estar. Y el llamado me gusta porque el llamado del profeta Oseas no es un llamado para apuntar con el dedo y decirte tú no estás cerca. Tú tienes que volverte, tú no estás aquí. O eso no es un llamado para comparar, es un llamado a la compasión y a la misericordia. Es un llamado de amor, llamándonos a todos nosotros a que dejemos de ocuparnos en todas las cosas que nos estamos ocupando y le demos la prioridad número 1 a nuestro Dios. Que nos volvamos a Él de todo corazón. Eso significa volverse a Dios de todo corazón. Y cuando el profeta llama, cuando Oseas llama al pueblo, el pueblo estaba cerca, pero en su corazón no estaban cerca. Y es tiempo, iglesia, es tiempo. Y dice, ¿y sabes por qué Oseas llama al pueblo a que se vuelvan a Dios? Dice el verso 2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí está lo que estaba hablando cuando comencé. El propósito es vivir delante de Él. No es estar un rato el domingo. Es vivir delante de Él. De continuo todos los días de nuestra vida. Vivir, dice, nos dará vida. Dice, después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Me gusta la escritura en 2 de Pedro 3:8 porque él dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Después de 2 días, pone atención a este término, nos dará vida. Y si para el Señor 2 días son como 2000 años, acaban de pasar absolutamente o cercanamente, acaban de pasar poco más de 2000 años después que Jesús fue crucificado. Pasaron 2000 años ya, estamos entrando al tercer tiempo o al tercer periodo, al tercer milenio podríamos decir. O podríamos decir al tercer día. Porque
un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Pasaron 2000 años y quizás en este comienzo del tercer milenio después de la venida de Cristo, hay algo clave aquí en esto que Oseas profetiza mucho tiempo atrás, porque este término de 2 días y al tercero una resurrección, este término de 2000 años y al tercer milenio algo sobrenatural que va a suceder. Y creo que es clave que tengamos y pongamos atención a esta profecía. Y vamos a profundizar un poco más, porque cuando Dios liberó de la esclavitud en Egipto al pueblo, le dijo a Moisés lo siguiente: dile que se santifiquen ¿por cuántos días? Por 2. Por 2 días. Y al tercero voy a descender, dice el Señor, para librarlos. Al tercer día la presencia de Dios se manifestó en el monte Sinaí y la tierra tembló y se estremeció todo, dice la Biblia. Al tercer día, siempre al tercer día sucede algo tremendamente poderoso. Otra vez el mismo periodo de tiempo, 2 días de santificación antes de subir al monte, y al tercer día se manifestó. 2 días o 2000 años representan ese tiempo permitido por Dios desde la muerte de Jesucristo y resurrección para la iglesia, para que se santifique, porque el tercer día está a punto de comenzar. ¿Me sigue? El tercer milenio está a punto de comenzar. Y si hablamos esto, y esto es clave, ponga atención, porque dice que resucitaremos y viviremos con Él, dice, para estar con Él todos los días. Y creo que esto nos tiene que llamar a nosotros más que nunca a entender que Cristo viene pronto, iglesia. Y yo sé que hemos dicho esto por mucho tiempo y hemos hablado esto por generaciones, pero ¿pasaron cuántos años? 2000 o 2 días. Y al tercero dice, es importante entender que el Señor viene pronto. Y luego hay algo clave en esta escritura o en esta profecía de Oseas, porque nos va llevando más profundo y más profundo. Y luego dice Santiago 5, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, fíjate la comparación que usa Santiago, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Otra vez. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, cerca, cerca. Dice cómo el sembrador espera la lluvia temprana y la lluvia tardía. Antes de que el fruto sea levantado, viene la lluvia tardía. Pero dice, el labrador lo espera con paciencia. Quiere decir que esa espera con paciencia del labrador cuando siembra, esperando esa lluvia tardía, es un movimiento o un tiempo específico en el que el labrador permanece sin fluctuar. No duda, ay, que no va a venir la lluvia. Mejor me voy a dormir. Mejor hoy no siembro, mejor hoy no remuevo la tierra, mejor. No, espera sin fluctuar, con paciencia, con fe, porque sabe que va a llegar esa lluvia tardía y él sabe que depende de esa lluvia tardía para poder levantar la cosecha, porque sin lluvia tardía la cosecha no puede ser levantada. ¿Me sigue? Y esto es realmente clave porque Oseas también dice lo mismo. Dice, Él vendrá como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. Hay 2 lluvias, una temprana y una tardía. Oseas está hablando en términos espirituales, Santiago está dando un ejemplo en términos terrenales, pero siempre hay una lluvia temprana y una lluvia tardía. ¿Qué significa para nosotros esta escritura o esta profecía espiritualmente hablando? Significa que tenemos que estar esperando esa lluvia tardía, significa el tiempo en el que hemos sembrado y estamos esperando levantar ese fruto o que ese fruto sea levantado, ese fruto espiritual sea levantado. Y es tiempo de esperar sin fluctuar. Cuando la palabra se refiere a esperar sin fluctuar como aquel sembrador que espera la lluvia tardía, se refiere básicamente para nosotros hoy en que no podemos vivir 6 días en la carne y 1 en el espíritu.
Eso no es esperar la lluvia tardía sin fluctuar. No podemos vivir 6 días como queremos y uno tratando de agradar a Dios. Alguien dice amén. Necesitamos realmente estar esperando esa lluvia tardía, entendiendo que esa lluvia tardía es clave para nosotros. Espiritualmente hablando, esto es para nosotros un tiempo de preparación para esa lluvia tardía. El sembrador que conoce los tiempos espera con paciencia la lluvia temprana, cuando siembra, cuando pone la semilla en la tierra, pero luego también espera que llegue la tardía, porque Él sabe que llegará. Él sabe que si espera con paciencia va a recoger su fruto. Y me gusta esta palabra paciencia. Paciencia. Paciencia es algo que no tenemos o que cada vez tenemos menos en este tiempo. Queremos todo inmediatamente. Y la palabra dice que espera con paciencia, que Dios obre con paciencia. Ahora, las 2 lluvias son importantes. El fruto no puede salir, no puede asomar de la tierra si no tiene la lluvia temprana. Cuando se planta la semilla, cuando el labrador labra la tierra, cuando el labrador abre y pone la semilla, si no llega la lluvia temprana, la semilla se seca en la tierra, nunca puede salir. Entonces necesita la lluvia temprana. Pero también esa lluvia temprana es la que hace brotar la semilla, es la que hace germinar. También es necesaria la tardía. La tardía es importante, ¿por qué? Porque da la preparación para levantar la cosecha. Usted dirá, pastor, ¿hoy vino a hablar de agricultura o vino a hablar de las cosas espirituales? Ya le di una lección de agricultura, ya puede salir sembrador de aquí. Ahora, hablando en términos espirituales, vamos a lo nuestro. Hablando en términos espirituales, sucede exactamente lo mismo. O sea, le dice al pueblo, el profeta Oseas le dice al pueblo, Dios va a enviar la lluvia temprana y luego ¿qué va a enviar? La tardía. Porque si solo envía la temprana, el fruto nunca está preparado para ser levantado. Entonces se necesita, como en lo físico, como en lo terrenal, cuando se siembra y se cosecha, se necesita la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cuántos campesinos tengo por acá? ¿Alguno que anduvo por el campo alguna vez que sabe de esto? Amén, que me digan amén. Se necesitan las dos lluvias. Pero también Oseas, cuando habla de esto, él está profetizando acerca de esta lluvia. Y él dice, vendrá a nosotros como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. Y no está hablando de una lluvia de agua. Él está hablando de la lluvia del Espíritu Santo. Sí, la lluvia del Espíritu Santo. ¿Cuánto estamos esperando esa lluvia? Ay, aleluya. La lluvia del Espíritu Santo que Dios va a enviar a la tierra. Y creo que en este tiempo esa lluvia es clave y es fundamental, porque la lluvia tardía es la que te dije, prepara el fruto ¿para qué? Para que sea levantado. Ahora, poné atención, porque si ponemos esto en perspectiva espiritual, podemos ver cuándo comenzó la cosecha y tener idea o una idea estimada o acercada de cuándo va a terminar. En la palabra de Dios está todo. Y yo sé que usted va a decir, pero pastor, el tiempo y las horas y nadie lo sabe, ya sabemos. Pero podemos tener un estimado. En Juan capítulo 12, 24, Jesús dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando Jesús, o en este momento, cuando Jesús habla hecho proféticamente, Jesús está diciendo, la cosecha está comenzando. Este es el tiempo de la cosecha, cuando el grano de trigo cae en la tierra. Está hablando de su sacrificio en ese momento. Si el grano no cae, no muere en la tierra, no puede dar fruto. Pero Jesús, esa semilla que el Padre envió, cae en la tierra y da mucho fruto. Con Jesús comenzó, fue el tiempo que Dios, a través del sacrificio de Jesucristo en la tierra, comenzó a sembrar. Comenzó este tiempo específico para luego poder más tarde levantar esta gran cosecha de almas. ¿Cuántos dicen amén?
Él fue esa semilla que Dios sembró con el propósito de que caigan en nuestros corazones tarde o temprano. Y a su tiempo dé fruto, para que cuando venga Él, que levanta la cosecha, podamos estar con Él toda la eternidad. Ahora en lo espiritual, para que la semilla germine y dé fruto, para que el labrador pueda levantar la cosecha, al igual que en lo físico también necesitamos la lluvia. Qué bueno que tengo unos campesinos aquí. La tardía. Claro, la tardía. Y en lo espiritual, la lluvia que simboliza el derramamiento del Espíritu Santo. Dirá usted, pastor, bueno, pero si Cristo fue la semilla que cayó en la tierra, entonces ¿dónde está la lluvia temprana que la hizo germinar? ¿Alguno se preguntó eso? La lluvia temprana está en Hechos capítulo 2, cuando por primera vez sobre la tierra descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Esa fue la lluvia temprana. Dios ya envió la lluvia temprana en Hechos capítulo 2. En los últimos tiempos, después de ese mover, después de esa siembra que comenzó en Hechos capítulo 2, no se ha parado de sembrar. Esa lluvia fue la que trajo y produjo una enorme siembra que hasta el día de hoy llegó a tu corazón y a mi corazón. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cuando el Espíritu descendió en el libro de los Hechos capítulo 2, podemos ver que millones de personas fueron alcanzadas con el Evangelio de Jesucristo, de toda lengua, tribu y nación, porque por eso el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas repartidas sobre ellos, para que pudieran hablar los diferentes idiomas de toda la gente que había venido a Jerusalén para la fiesta de los panes sin levaduras. Y de ahí todos comenzaron a recibir el Evangelio de Jesucristo y a expandirlo por todo lugar donde ellos iban. Toda lengua y toda nación. Años más tarde, esta gran siembra continuó a lo largo de las generaciones. No se detuvo en Hechos capítulo 2. Se siguió sembrando y el Espíritu siguió regando y el Espíritu siguió derramándose. Años más tarde vimos que sucedieron grandes avivamientos esporádicos en diferentes lugares del mundo, donde vimos un mover grande del Espíritu Santo. Bueno, algunos lo vieron, otros los escuchamos, otros hemos leído los libros de lo que pasó porque no estábamos aquí todavía, ¿verdad? Pero esa lluvia temprana fue la que hizo germinar la semilla, que fue esparciendo y expandiendo el Evangelio. Por ejemplo, en 1904 vimos el gran avivamiento de Well, donde a través de un gran hombre llamado Evan Roberts, Dios derramó el Espíritu Santo y miles y miles y miles de personas se convirtieron. Y fue tan poderoso el avivamiento de Well en ese lugar que dice los historiadores en el 1904 que los jueces se quedaron sin trabajo, que las cárceles se cerraron. Es historia. Usted puede ir a donde usted quiera y búsquelo y a la internet y cheque lo que le estoy diciendo. Las cárceles se cerraron, los jueces quedaron sin trabajo porque la gente se convirtió a Cristo. Qué bueno que vino la pastora hoy, que es la única que me dice aleluya. Y fue tan, pero tan poderoso que el avivamiento ese día, la venida del Espíritu Santo sobre ese lugar, transformó la vida de toda una ciudad. ¿Se imagina algo así? Más tarde, el gran avivamiento de Azusa Street aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, fue uno de los más grandes conocidos aquí en Estados Unidos. Ese fue un avivamiento que trascendió generaciones. Hay un libro del avivamiento de Azusa Street, muchos de ustedes quizás lo conozcan, lo hayan leído, donde un solo hombre comenzó a clamar y a orar a Dios, y dice que este pastor Seymour se ponía en el altar con una caja de zapatos en su cabeza y se humillaba delante de Dios y clamaba por la venida del Espíritu Santo. Así comenzó. Y comenzó a reunirse en lo que se llamaba un granero, como un lugar de campo. Y en ese lugar, cuando descendió el avivamiento del Espíritu Santo, comenzaron a llenar las paredes de sillas de ruedas, de muletas, que los enfermos dejaban cuando llegaban a ese lugar, porque la presencia del Espíritu Santo era tan fuerte que las personas no se sanaban solo porque el pastor orara, se sanaban solo por llegar al lugar. Y no era solo el pastor el que oraba por la gente, había un equipo completo de personas que estaban alrededor de él orando e intercediendo por la gente, pero era el poder del Espíritu Santo el que estaba haciendo la obra.
No era un hombre, no era una estrella, era el poder de Dios que estaba moviéndose y la cosecha continuó y continuó con prodigios y señales hasta el día de hoy. Luego más adelante en Kansas City vimos otro avivamiento, el avivamiento de Brownsville. Todos estos avivamientos están registrados históricamente, donde el Espíritu Santo se movía de forma sobrenatural como se movió en el día de Pentecostés. ¿Y qué tienen todos estos avivamientos en común el uno con el otro? ¿Qué tiene esta lluvia temprana en común una con la otra? Y es que todos sucedieron en un punto geográfico. Cada avivamiento, todos sucedieron en un punto geográfico. La lluvia temprana del Espíritu Santo fue la que germinó la semilla y luego se detuvo por un tiempo. Y luego se movió a otro lugar y se detuvo por un tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no continuó de continuo en el mismo lugar? ¿Por qué no continuó todavía el día de hoy el avivamiento a Azusa Street? ¿Por qué no continuó hasta el día de hoy? ¿Por qué? Porque eso es la lluvia temprana. Y la lluvia temprana no puede permanecer durante toda la cosecha, porque si usted sabe qué pasa, si llueve toda la cosecha, ¿qué pasa? No hay que ser campesino para darse cuenta, ¿verdad? Es la lluvia temprana que hace germinar la semilla. Y esos tiempos fueron tan maravillosos que hoy muchas personas están anhelando o esperando que vuelva a suceder algo así. Y por eso es que mucha gente hoy busca o anhela esa unción especial. Vimos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que se levantaron. Gente que iba y se tiraba de panza en la tumba de Kathryn Kuhlman porque decían, esa unción se me va a pegar a mí también. Imagínense. Porque el poder de Dios se movió a través de esa mujer como milagros, prodigios y señales como ninguna otra prácticamente. Avivamientos claves que vivieron, que recibieron la lluvia temprana del Espíritu Santo. Y muchos quizás dicen hoy, qué bueno sería que Dios derrame esa lluvia del Espíritu Santo otra vez, como en el pasado, como en el libro de los Hechos, como en Azusa Street, como en Brownsville, que se derramara otra vez ese Espíritu. Pero lo que muchos no entienden es que eso fue la lluvia temprana. Y la lluvia temprana terminó. ¿Y cómo lo sé? Dirá usted, pastor, porque la palabra lo dice. En Juan 4:35 Jesús dijo, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús dice, ya está el campo, ya está el tiempo. Y el que ciega, dice, recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado, dice Jesús, ponga atención a lo que dice él. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros sembraron con la lluvia temprana, pero Jesús dice, a ustedes los he mandado a cegar lo que ustedes no labraron. Si Jesús dice que Él nos mandó a cegar lo que nosotros no labramos, entonces quiere decir que para que nosotros podamos cegar o para que nosotros podamos levantar, necesitamos ¿qué cosa, iglesia? No aprendió de agricultura usted hoy. ¿Qué necesitamos? La lluvia tardía. Y si Jesús está diciendo, este es el tiempo de la siega, este es el tiempo de levantar, este es el tiempo de cosechar lo que otros sembraron, entonces lo que el Señor está diciendo, este es el tiempo del Espíritu Santo. Esta es la generación del Espíritu Santo. Eso me dice a mí que estamos viviendo en el tiempo de la lluvia tardía que deja el fruto listo para ser levantado. Yo lo vería más emocionado si fuera usted. Hechos capítulo 2, 17 dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En los postreros días, en los días de la lluvia postrera, dice el Señor, voy a derramar ¿qué?
de mi espíritu. Dice, y mire lo que va a pasar. Aquí no va a haber más diferencia entre uno y otro. Ni entre hombre ni mujer, ni entre esclavo ni libre. Dice, sobre todos va a venir mi espíritu y todos van a poder profetizar o hablar las palabras y la verdad de Dios en su vida. Van a poder declarar las maravillas de Dios en su vida. Iglesia, hoy el Señor me mandó a decirte, es tiempo de estar preparado para vivir en la lluvia tardía. Esta es la generación del Espíritu Santo. Usted y yo somos esa generación. Y cuando digo esta es la generación del Espíritu Santo, es que quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados y dispuestos para exponernos a la lluvia tardía en este tiempo, para que la gloria de Dios se empiece a mover a través de la iglesia de Jesucristo en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted lo cree, pero creo que tenemos que buscar decidir estar expuestos a esa lluvia. Y yo sé que cuando usted quizás está pensando en lluvia, como conocemos la lluvia, en nuestro espíritu anhelamos esa lluvia espiritual, porque yo le hablo de ese mover y usted dirá, yo anhelo esa. ¿Cuántos quieren ese mover del Espíritu Santo? ¿Y qué si ese mover del Espíritu Santo quiere empezar por tu vida? Usted está esperando que empiece del pastor siempre. Pero ¿qué si el Señor quiere empezar ese movimiento de tu vida? Hay un libro que habla de una persona en Guatemala, un hombre común y corriente como usted, como yo. No tenía estudio, no era pastor, no era nadie, pero un día Dios se le apareció y le habló audiblemente y le dijo, te llamé, dice, no para que seas salvo, sino para que cambies la historia de tu ciudad. Esa ciudad en Guatemala era una ciudad en la que servían a un ídolo, a una estatua donde le ponían alcohol y cigarro y todo tipo de cosas. Usted ya conoce todas esas cosas. Y Dios llamó a ese hombre y ese hombre empezó a orar y Dios empezó a mover en el espíritu a través de él. Y vino un avivamiento tan grande a esa ciudad que el 98% de las personas hoy en día son cristianas en esa ciudad. Es tremendo lo que sucede solo con una persona que está dispuesta a exponerse a la lluvia tardía. Y en nuestro espíritu quizás anhelamos, pero muchas veces lo que sucede es que cuando viene la lluvia tardía del espíritu reaccionamos de la misma manera que reaccionamos a la lluvia física. Y si yo le diera en su mano un paraguas cuando está lloviendo torrencialmente afuera y le diga, váyase, abra la puerta y salga. Yo sé que lo primero que usted haría sería abrir el paraguas. Abrir el paraguas, claro, porque es lógico, ¿verdad? No creo que usted salga por una lluvia torrencial con el paraguas cerrado en su mano, ¿verdad? Yo sé que hay algunos que, bueno, pero mejor no hablemos de eso. La mayoría de las personas por instinto natural abriría su paraguas para cubrirse, para no verse expuesto, diría yo, a la lluvia. Y muchas veces en lo espiritual sucede exactamente lo mismo. Cuando la lluvia del Espíritu quiere empaparte, cuando la lluvia del Espíritu quiere inundarte y quiere tocarte, muchas veces somos nosotros los que sacamos el paraguas y decimos, sí, yo quiero que el Señor me toque, yo quiero que el Señor haga cosas en mi vida, pero no me toques la manera de pensar, Señor. No me toques, yo soy así, no voy a cambiar. No me toques mi trabajo, Dios, yo te quiero servir, pero mi trabajo no me lo toques. Y nuestro entorno, nuestra vida y nuestro cotidiano vivir actúa como un paraguas que frena la lluvia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por consecuencia, cuando Dios quiere hacer algo grande en nuestra vida y derramar ese mover del Espíritu Santo, nosotros siempre ponemos algo en el medio que lo bloquea. Ahora no puedo, ahora no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Cuando me sienta mejor, cuando abandone los pecados, esos que tengo, voy allá. Si no los puedes abandonar con Cristo, mucho menos lo vas a abandonar tú solo. ¿Cuántos dicen amén?
Y si quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en este último tiempo, si quieres ser parte de la generación que se mueve en el Espíritu, de la generación que se deja empapar por la lluvia, por la lluvia del Espíritu Santo en esta generación, entonces tenemos que estar dispuestos a quitar esa cobertura que nosotros mismos muchas veces nos ponemos, a quitar ese resentimiento, ese carácter que no nos deja caminar como Cristo, a quitar ese enojo, a quitar esa falta de perdón que muchas veces frena el mover del Espíritu en nuestra vida, porque eso es lo que está actuando como un paraguas. Y la lluvia tardía no puede penetrar en tu corazón. La lluvia tardía no puede obrar. Y hasta el punto en que el Señor nos llama a liberar, a sacar todas esas cosas de nuestra vida. Hasta que llegue ese momento en que esa agua del Espíritu que viene de Dios se convierta en parte de nuestra naturaleza. Aunque llegue ese momento hasta que estemos tan empapados de la presencia del Espíritu Santo, que esa misma presencia, que esa misma agua del Espíritu Santo no solo nos moje por fuera o por fuerita un día a la semana, sino que hasta que llegue ese momento en que esa agua comience a fluir desde nuestro interior y comience a impactar a otros. El que cree en mí, como dice la Escritura, dijo Jesús, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y después dice el Señor, dijo esto del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, Jesús está hablando de la lluvia tardía, está hablando del Espíritu Santo y dice, va a llegar un momento que eso va a fluir de adentro de cada uno de ustedes. Ay, Dios mío. Pero hasta que no te empape la lluvia del Espíritu desde tu interior no va a fluir nada, porque caminas seco, sin presencia del Espíritu. Y hoy muchos cristianos de título caminan con paraguas más grandes que este techo. Con trabas, con oposiciones, con bloqueos. Y la palabra del Señor dice, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y me gusta esta escritura porque en Jeremías 18:1 hay una parábola del profeta y dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras, dice. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos y volvió y la hizo otra vasija según él pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer a vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el alfarero al barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh Jehová, oh casa de Israel. Fíjate lo que dice la Escritura. Y dirá, pastor, estábamos hablando de la cosecha, estábamos hablando del sembrado, ahora vamos para la vasija. ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Estábamos hablando de la lluvia temprana y de la lluvia tardía y ahora estamos hablando del alfarero que dice que la vasija se le deshizo en la mano y no le pareció al alfarero y la tuvo que hacer de nuevo y la tuvo que romper y volver a hacer. ¿Y qué está pasando aquí? Aquí está la clave. ¿Sabes lo que usa el alfarero para trabajar el barro? No la agarró usted. Agua. El alfarero usa agua para trabajar el barro. Usa esa agua que va moldeando, usa esa agua que va trabajando con el barro. Y si el alfarero está trabajando sobre la rueda y pone sus manos y las manos están secas, la vasija empieza a quebrajarse, la vasija empieza a romperse y hasta que no agrega agua, hasta que no agrega más agua y empieza a suavizarla, no la puede trabajar. Y el Señor me mandó a decirte, hasta que no dejes que el Espíritu Santo impacte tu vida, te empape de su presencia, va a ser muy difícil que Dios
Dios te pueda moldear. ¿Cuántas veces vas a venir a la iglesia? No interesa. ¿Cuántas veces vas a leer la palabra del Señor? Tampoco importa. Hasta que el agua del Espíritu Santo no te toque y no te deje moldear, el Señor no va a poder hacer lo que quiere hacer en tu vida. Así que en este día te vine a decir, Señor, Señora, donde quiera que me esté mirando, expóngase a la lluvia del Espíritu Santo. Deje que Él lo toque, deje que Él lo moldee. Saque esos paraguas, esas limitaciones que hay arriba de su vida, de su cabeza. Dios puede hacer todas las cosas posibles cuando nos ponemos en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Ay, yo digo aleluya por eso. ¿Y cuántas vasijas media chueca tengo por aquí? Aquí esto está parado, adelante de usted está parado una. Adelante de usted está parado una que también necesita ser moldeado. Cada uno de nosotros por igual necesitamos ser moldeados. Pero en seco, mi hermano. En seco ni un taco pasa. Necesita el agua del Espíritu. Necesita el agua que nos vaya transformando. Necesitamos esa lluvia tardía. Por eso Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino antes bien, ¿qué? Sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sed transformados en una vasija nueva que pueda recibir lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Estos son los postreros días, iglesia, que profetizó Joel. Este es el tiempo de la lluvia tardía. No hay otro. Somos nosotros esa generación. Somos la generación del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado. Y usted dirá, pastores, que la generación de los apóstoles, pues ellos eran los apóstoles. Ellos estaban al lado de Jesús. Ellos caminaron con Jesús, pero cuando el Espíritu descendió, Jesús ya no estaba con ellos. Estamos en la misma. No había diferencia. ¿Y qué hay de los avivamientos? En Kansas City, en Hueo. No hay diferencia. Simplemente fue la lluvia tardía. ¿Sabes qué pasó? Simplemente fueron personas que estuvieron dispuestas a decirle sí a Dios. Y cuando digo decirle sí a Dios, le va a doler. Yo sé que le va a doler. Porque tiene que empezar por dejar el ego, por dejar el yo, lo que es más importante para mí, y empezar a vivir nuestra vida por lo que es más importante para Dios. Y muy pocas personas están dispuestas a hacer esto. Por eso los avivamientos que vimos después de Hechos capítulo 2, los podemos contar, podemos enumerarlos, cuando sin embargo deberían ser innumerables, interminables. Porque ese mismo espíritu que descendió en Pentecostés es ese mismo espíritu que descendió sobre tu vida cuando recibiste a Jesús en tu corazón. Ni más ni menos. Y Dios quiere que en este tiempo tú seas parte de esa generación del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros. Seamos parte de esa generación llamada para el movimiento del reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Porque el Señor dijo, y me seréis testigo ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén, Samaria, Judea y ¿hasta dónde? Y nosotros nos conformamos con nuestra familia. Y eso está bueno. Todos queremos que nuestra familia conozca a Cristo, ¿verdad? Pero el Señor va mucho más allá de nuestra familia. Él dice, hasta lo último de la tierra. Dice, Oseas, el propósito es, y viviremos con Él para siempre. Fíjate que hay algo que es clave en esta escritura. Porque Él dice, va a visitar la lluvia temprana, luego va a visitar la lluvia tardía, y luego viene la siega, el levantar de la cosecha. Y sabes, cuando levantas la cosecha, en lo natural, el sembrador mete la hoz y no se fija, ay, este creció menos. Espera, vamos a esperar, vamos a frenar toda la siega para que este crezca un poquito más. Aquel está medio seco, no. Cuando llega el tiempo de la siega, el segador siega y levanta el fruto. No hay tiempo de volver atrás, no hay tiempo de volver a empezar, no hay tiempo de detener el momento de la siega. Y sí, el tiempo de la siega, nadie lo sabe, solo el Padre.
Pero nuestra obligación es el estar preparados. Nuestra obligación es el asegurarnos que nosotros somos la generación del Espíritu Santo. Que nosotros somos esa generación que camina como al Señor le agrada. Que somos esa generación que se llena de su presencia y que de nuestro interior fluye ese río de agua viva que impacta la vida de los que no conocen a Cristo. En nuestra iglesia, en nuestra casa y hasta lo largo y a lo ancho del mundo donde podamos llegar con la palabra de Jesucristo. Somos nosotros los llamados y Dios quiere que nosotros seamos esa generación del Espíritu Santo. Pero me gusta la Escritura porque Oseas dice... Y le habla esta palabra y le dice, y vivirán con él. Puso atención, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Pero no le habla a todo el mundo. El corazón de Dios es para todo el mundo, pero no le habla a todo el mundo. Le habla solo a los que están dispuestos a exponerse a la lluvia tardía. Solo los que están dispuestos a exponer, porque la lluvia tardía es la que prepara la cosecha para ser levantada. Y si la lluvia tardía no te tocó, todavía no estás preparado para ser levantado. Y si el tiempo de la siega llega hoy, yo ya te dije, yo ya cumplí con mi parte. El resto te toca a ti. ¿Estás preparado para la siega? Pablo dijo, por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Yo no sé cuánto dicen amén por esa palabra, pero yo digo aleluya, porque ese tiempo viene pronto, iglesia. Esta palabra, arrebatados, es la palabra instantáneo, una fracción de segundo. Seremos arrebatados en una fracción de segundo mientras usted está sentado ahí. Muchos de ustedes quizás vieron esta película en inglés, Left Behind. ¿Cuántos vieron esa película? Si no la vio, le aconsejo que la vaya a ver porque cuando la vea se mete con el Señor sí o sí. O Dejados atrás, no sé cómo será la traducción en español. Dejados atrás tal vez, está en español también. Y esta escritura y esta película, que es muy real, hecha por un grupo de personas cristianas, muestra justamente o habla de este momento del arpazo, del arrebatamiento de la iglesia y lo que pasa en ese momento. Y cómo personas, aún en la misma familia, aún cuando el marido y la mujer, y uno se va y el otro se queda. ¿Se imagina un momento así? Ay, es que mi mujer va siempre a la iglesia. Ve a la iglesia, yo te apoyo. Mi marido siempre va a la iglesia, yo lo apoyo. Pero cuando llegue el día del rapto, solo el Señor conoce los que va a llevar con Él. Y más que nunca, hoy tenemos que estar preparados. Nosotros somos la generación del Espíritu. Dice, ¿cómo lo sabe, pastor? Porque ya pasaron ¿cuántos? 2000 años. Y el Señor dice, Oseas profetizó en 2 días y al tercero, dice. El tercero es clave. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tumba? Y al tercero, resucitó entre los muertos. 2000 años pasaron. Estamos entrando al último milenio o al tercer día. En cualquier momento, cuando menos lo imaginamos, en un abrir y cerrar de ojos, podríamos estar en las nubes con Cristo. Y este no es tiempo de estar jugando, iglesia. Este es tiempo de ponernos firmes. Este es tiempo de vivir. Es por eso que hoy no vine simplemente a hablarte de la profecía de Oseas. Hoy vine a decirte, este es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo en el que Dios está buscando una generación que se deja transformar. Una generación que se deja impactar, que se empapa de la presencia del Espíritu Santo. No que anda de agoteos ahí, de salpicaditas del Espíritu Santo de una vez a la semana. No. Dios está buscando personas que realmente se sumerjan en la presencia del Espíritu Santo. Que se dejen llenar, que se dejen transformar. Que sea el Espíritu
Espíritu, sacando todas esas formas de hablar, esos pecados ocultos, esa falta de perdón, esos resentimientos en tu corazón, esos temores, esos miedos, todas esas cosas que nomás le abren puertas al enemigo y al diablo para que opere en tu vida, todas esas adicciones, esos vicios que te mantienen atado y no te dejan ser libre. Hoy el Señor me mandó a decirte, el Espíritu Santo está obrando en este tiempo y en este tiempo quiere hacerte libre, no con solo hacerte libre con un propósito especial, el propósito de que tú seas la generación del Espíritu en la tierra, en este tiempo que va a mover, que va a expandir el mensaje de Jesucristo. Hoy es tiempo de avivamiento en la casa de Dios, hoy es tiempo de avivamiento en tu casa. Si usted lo recibe, denle un aplauso fuerte a Jesucristo esta mañana. ¿Cuántos dicen amén?